Francis Báez, psiquiatra encargada del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Y recibimos también a la doctora Andrea Sánchez, que es encargada del Departamento de Asistencia Legal Gratuita de la Oficina de la Defensoría Pública. Ambas, dos especialistas que nos van a acompañar esta noche para que ustedes escuchen todas las aristas de la salud mental en nuestro país y cuál es el impacto de esto en la seguridad pública. Buenas noches a las dos. Qué bueno que pueden estar aquí ambas. Buenas noches. Buenas noches. Podemos empezar quizás por ese menos de 2% que se invierte en República Dominicana del presupuesto de salud, no del PIB, en salud mental. Bueno, sí, por eso se llamaba la Cenicienta, o se llama la Cenicienta de la salud, porque precisamente no es ni siquiera un 1, es 0.77 del presupuesto de salud. De lo que se asigna a la salud, del 0.77, ni siquiera el 1% pertenece a salud mental. Y es muy ínfimo, y quizá dicen, no, pero de un presupuesto, un 0.77, que es menos de un 1. Pero si tú te vas a que salud mental confiere a adultos, niños, ancianos y todos, y que salud mental permea en hembra, varones y en todo, tú dices, espérate, la salud mental es la enfermedad que puede afectar a todo el mundo y lo afecta. Lo que pasa es que solamente acuden a los hospitales, mayormente aquellos que tienen una condición crítica, llámese un paciente que tenga una crisis psicótica, un paciente que tenga una crisis maníaca, un paciente que tenga una crisis de agitación psicomotriz o agresividad, ¿me entiendes? Esos son los que mayormente lo llevan. Pero, por ejemplo, el insomnio, el ansioso, el depresivo, casi no van a los servicios, prefieren mitigar su enfermedad, que eso daña su cerebro y la gente no lo sabe, pero la población que nosotros tenemos, cuando a mí me preguntan qué por ciento de población, yo digo mucho, casi todos, porque todos tenemos un momento, trastorno del sueño, o una depresión, un trastorno de ansiedad, por un duelo, por una pérdida cualquiera, nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué es eso? Trastorno de salud mental. Y lo más grande es que los trastornos de salud mental son crónicos. Salud mental es igual que no se quitan. No se sanan y se agravan. No se sanan y con el tiempo se agravan y tú tienes unas consecuencias horribles. Entonces, y no viven. Tú puedes tener todo y tú no lo disfrutas. Entonces, lamentándolo mucho, tenemos ese presupuesto tan bajo que debe de aumentarse ese presupuesto. Yo estoy de acuerdo en que se aumente, porque yo te digo una cosa, yo soy la que digo que sin salud mental no hay ningún tipo de salud. Así es. Tú tienes un daño físico y yo te digo, mira, Yulisa, tú tienes ahora un cáncer de mama, inmediatamente yo te metí en una depresión y no te mata el cáncer, te mata la depresión. Entonces, salud mental permea en todas las áreas. No importa de qué enfermedad tú sufras, tu salud mental se va a afectar. Y lamentándolo mucho, la salud mental no tiene aún todavía ese apoyo. Y eso es lo que debe de llegarse, ese apoyo y hacerse diferentes cosas para poder ayudarla. Doctora Sánchez, el punto de vista de la ayuda, la asistencia jurídica a personas con deficiencia de salud mental, con condiciones de salud mental o indigentes, porque últimamente tenemos casos de indigentes o personas afectadas de salud mental que agreden a personas en las calles. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cuál es el derecho de la persona agredida? Si una persona con salud mental afectada o disminuida no puede ser apresada. ¿Cómo es el asunto? Sí, muchísimas gracias, Yulisa. Buenas noches a todos. Gracias por la distinción de invitarnos a tu programa. Para nosotros es un placer. Sí. Salud mental, entiendo que es uno de los temas más importantes a tratar en nuestro país, en nuestra sociedad. Es parte del derecho a la salud que tenemos todos. Entonces, sí una persona en la situación de tener una discapacidad mental que comete un delito, sí puede ser apresada y eso lo vivimos a diario. En este caso, estamos haciendo unos levantamientos dentro de los recintos carcelarios y tenemos ahora mismo alrededor de 417 personas con discapacidad mental. Presas. Exactamente, privados de libertad. Algunos ya tienen diagnóstico, otros asumimos que tienen alguna situación de salud mental. ¿Por qué? ¿Por comportamiento? Eso siempre hay una característica, ¿verdad? O una forma distinta en la conducta de una persona que puede entenderse que hay una agitación de salud mental. Hay muchos que no están diagnosticados y cuando ya están diagnosticados, entonces hay un procedimiento que se llama para inimputables,
Y si esa persona pasa este procedimiento, sí está privada de libertad. Incluso tenemos muchos que luego de terminado este proceso para inimputable, se le ha ordenado una medida de seguridad, que siempre es tratamiento psiquiátrico, internamiento, y estas personas la pasan dentro de los recintos carcelarios, porque no tenemos todavía en nuestro país estancias. Usted ha dicho una palabra interesantísima, internamientos. ¿A dónde? Exactamente. Eso es lo que digo, que no tenemos ahora mismo estancias o hospitales especializados que traten personas con discapacidad mental que provengan de un proceso penal. Cerraron el Virginio, el 28, como la gente lo conocía comúnmente. Ahora, cuando hemos tenido esta tragedia del joven Joel que ha muerto a causa de una persona o indigente o con discapacidad mental, algo que todavía no está muy claro, pero él fue víctima del lanzamiento de un peñón, de una pieza de bloc macizo que le lanzaron a su vehículo, lo impactó severamente en la parte superior y lamentablemente él murió. La familia pide justicia, ha sido apresada la persona y se ha determinado que está en esos rangos, que son dos cosas muy distintas. Un indigente no necesariamente está afectado de salud mental y un afectado de salud mental no necesariamente es indigente, pero puede ser las dos cosas, ¿verdad, doctora? Puede ser las dos cosas, sí. Entonces esta persona está presa. La familia decía que él tenía el temor de que si era un afectado de salud mental, ellos no consiguieran justicia. Bueno, yo te voy a hablar claro, porque tenemos que ser claros con esto. Si bien el paciente de salud mental, vamos a aclarar, discapacidad mental no es lo mismo que trastorno mental. Ejemplo, un paciente con enfermedad mental está, ejemplo, el esquizofrénico, el bipolar, el paranoide, el delirante. No necesariamente, discapacidad son aquellos que traen problemas neurológicos dañados. ¿Me entiendes? Ejemplo, un autista tiene una discapacidad, un Down puede tener una discapacidad, un trastorno de hiperactividad con déficit de atención tiene una discapacidad. Personas que vienen con daño neurológico tienen discapacidad. Por eso los discapacitados se han separado de lo que es la parte de salud mental. Discapacidad mental es aquel que no puede, que tiene un retraso mental, ejemplo, y no puede desarrollarse en las escuelas, no puede hacer una vida normal por su discapacidad. Mientras que el enfermo mental es una gente, son la gran mayoría, súper inteligente. Por eso la gente dice, pero ven acá, y él no es loco, miren lo inteligente que es. No tiene que ver la enfermedad mental con la capacidad intelectual. Hay no absoluto, al contrario. Los esquizofrénicos son súper inteligentes, la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ellos son sometidos a la justicia. Ellos se someten a la justicia y la justicia hace un escrutinio de ellos, lo investiga, y cuando ven que tiene una verdadera enfermedad mental, ese paciente no le cabe cárcel. ¿Por qué? Porque esa persona no está en su pleno juicio ni raciocinio lógico para cometer el hecho. Legalmente no está en pleno uso de sus facultades. Exacto, no está en su pleno uso de sus facultades. Entonces, una gente que no tiene conciencia, inclusive, ellos no saben ni siquiera el peligro que eso le va a acarrear, ni el peligro que ellos están exponiendo a otro. ¿Entiendes? Entonces tú dices, es injusto porque yo perdí mi familiar. Se entiende que perdió su familiar y se entiende que no pudo ser así o que no debió de ser así. Pero un enfermo mental, ¿qué va a ganar la familia con tenerlo en una cárcel? Esa es mi pregunta. Yo entiendo el dolor de todo familiar porque todos tenemos familia y nos duele nuestra familia. Pero ¿qué va a ganar con tener un enfermo mental preso? Ese enfermo mental ni siquiera sabe que está preso. No sabe que él sabe que está trancado en un sitio, pero no sabe que él está preso, ni que está con un grupo de presos. Ni a consecuencia de qué. No, está mucho menos sabe por qué está ahí. ¿Me entiendes? No sabe porque él no tiene un juicio ni un raciocinio lógico. Él no puede analizar la situación que ha pasado y llegar a una conclusión de nada. Esos son los que están enfermos mentales. Los verdaderos enfermos mentales, porque hay muchos que se hacen pasar por enfermos mentales eso cuando cometen los hechos. Que para eso precisamente está el peritaje en salud mental, en psiquiatría, y que se supone que todas las cárceles deberían tener psiquiatra para hacer un peritaje y hacer un diagnóstico o no de salud mental. Lo tienen las cárceles, doctora no todas, Sánchez. No todas. No todas. ¿Se sabe, hay un conteo de cuáles tienen, cuáles no? Bueno, yo sé que en Najayo existen psiquiatras. Creo que también el doctor Florian está en La Victoria.
Creo que en las cárceles mayores de aquí por lo menos tenemos psiquiatras, porque el problema está, Yulisa, que somos nada más 220 en el país. Sí. Y de los 220 en el sistema público estamos solamente 168. Estamos hablando de 168 del sistema público para casi 300.000 personas con temas de salud mental, que no sabemos si discapacitados y pero te enfermos voy a decir mentales. una cosa, de los que están asistiendo, te estoy hablando, porque, o de los que están en un trastorno crónico fuerte. O sea, que puede ser más ese número. No, es que todos somos, porque Yulisa, el día que tú tienes un trastorno de sueño, tú me vas a llamar a mí. Claro. Cuando tú estés ansiosa, tú me vas a llamar a mí, entonces tú eres mía. Sí. Al final, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, humanizar la salud mental. Y ya. Dice la doctora, tú eres mía de este equipo, del equipo que necesita asistencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Humanizar la salud mental y saber que la salud mental nos toca a todo. Sí. Y que tener salud mental, precisamente, el que no está yendo a un psiquiatra tiene salud mental. El que está yendo al psiquiatra es porque está perdiendo su salud mental y usted no puede permitir perderla. Entonces, la población completa, en países desarrollados se hacen evaluaciones mentales cada año a trabajadores que están sometidos a grandes cargas de estrés. ¿Por qué? Porque la salud mental afecta a todo el mundo. Señores, todo el que tiene estrés está en salud mental. El estrés es una enfermedad de nosotros. Así no es del endocrinólogo, no es del cardiólogo, no es del No, nutricionista. y es normal en esta época. Claro. Creo que ha sido normal siempre, lo que pasa es que se ha visibilizado más. Quiero preguntarle a la doctora Sánchez, ¿cuál es la situación de las personas en situación de necesidad de asistencia psiquiátrica en los centros penitenciarios, con temas de justicia, incluso los que no están en centro penitenciario, pero que están en medio de casos legales? Okay. Tocando un poquito el tema de las personas en situación de calle, antes de... Porque la pobreza influye mucho en que se agrave la situación de salud, porque no se cuenta con los recursos económicos para un tratamiento adecuado a esa persona que tiene esos trastornos mentales que son orgánicos, ¿verdad? Como la demencia, las alucinaciones. Entonces son personas que no están como en un estado de conciencia de cuáles son sus capacidades, de qué es lo que realmente está haciendo. Entonces, de hecho, o sea, los familiares de las personas víctimas entienden que no se hace justicia porque entienden que no están guardando prisión, pero sí, de hecho tenemos personas guardando prisión. Sí tenemos muchas personas guardando prisión con diagnóstico y sin diagnóstico. Entonces tenemos la situación de la atención psiquiátrica dentro de los centros penitenciarios, y es que quizás hay un psicólogo, hay un psiquiatra, y quizás hay un enfermero o enfermera dentro de los recintos carcelarios. Entonces hay una población muy alta de personas que necesitan la atención con respecto al profesional de la salud o el especializado, ¿verdad?, en el tema. Entonces es un asunto que afecta, es seguridad nacional. Afecta tanto a la salud, a la vida de esa persona que necesita ese tratamiento o esa asistencia, como también las personas que lo rodean. Los centros penitenciarios no tienen el expertise para poder tratar personas diagnosticadas con discapacidad mental, aunque tengan el deseo de hacerlo. La atención psiquiátrica es muy cara. Los medicamentos son muy caros y a veces no puede el Estado suministrarlo a los centros penitenciarios. Los familiares tienen que suministrarlo a sus familiares, llevarlo a los recintos. He escuchado también de agentes penitenciarios que han tenido que sacar dinero de su bolsillo para atender, para poder medicina. Comprar medicina para esas personas con discapacidad mental, porque no tienen los recursos económicos para ese tratamiento. Doctora Francis, pero eso es dramático. Mira, de ahí... Usted, para bien, sobre todo para bien, usted es la directora de salud mental del Servicio Nacional de Salud. ¿Usted sabe la dimensión del cargo que usted tiene? Sí, yo sé todo y demás. Inclusive yo soy de la que digo que hay soluciones. Ejemplo, aunque el Sistema Nacional de Salud es un sistema que es intrahospitalario, vamos a aclararlo, el Sistema Nacional de Salud no trabaja fuera de sus hospitales, sino dentro de sus hospitales. Ahora bien, tú me dices, ¿y quién entonces tiene que encargarse de lo extrahospitalario? Salud pública. Esa es la pregunta. El Ministerio de Salud trabaja para ser rector de normas y políticas del sistema de salud. ¿Y entonces? Entonces, debería de existir, como siempre lo digo y no me canso de decirlo ni me voy a cansar, porque soy una técnica en salud mental, porque sé cómo debe funcionar la salud mental de una nación.
debería de existir lo que se llama Dirección Ejecutiva Nacional de Salud Mental. Y esa dirección ejecutiva allá arriba va a trabajar el sistema carcelario completo. Y en las cárceles deberían de existir espacios para hacer una unidad de intervención en crisis, tener los psiquiatras y los psicólogos, internar, darle tratamiento y entrar a programas de tratamiento. Por ejemplo, hay un programa que se llama CLIPE, que existe en salud pública, pero existe para los pacientes que están yendo a hospitales y esos especialistas lo meten en el programa, ellos no tienen los recursos para comprarlo y el CLIPE le manda los medicamentos mensual al hospital. Que eso debería ocurrir en el sistema carcelario, pero al sistema salud estar circunscrito al sistema, a la área hospitalaria, sale fuera la parte que le toca en sociedad común y todas las áreas que permean. Ejemplo, el CONANI. Nosotros como Sistema Nacional de Salud no podemos ir al CONANI a ejercer la salud, tienen que traerlo a los hospitales. Pero si hubiera una Dirección Nacional Ejecutiva de Salud Mental, hubiera un encargado para los centros de niños, niñas y adolescentes, un encargado para el sistema penitenciario, un encargado para lo que es el sistema población y sociedad, y se permea y se trabaja todo lo que es la salud mental en todos estos sistemas. Y sería una cosa bellísima. ¿Por qué? Porque el paciente quizá puede estar en un sistema carcelario, pero lamentándolo mucho, están en un sistema carcelario con un trastorno mental y no están siendo tratados. Entonces, al final, ¿en qué se está convirtiendo? En un verdugo. ¿Por qué? Ok, está cumpliendo la prisión, la sanción, pero independientemente también está sufriendo una enfermedad y no tiene un derecho a una salud. ¿Cuántas personas se atienden, doctora Francis, en los hospitales en asistencia de salud mental? ¿Hay un registro? Mira, hay registros de consultas y hay registros de internamiento. ¿Y cómo está Para eso? tu información, nuestro registro de internamiento viven lleno. Yo tengo que torear, aún en mi posición, torear las camas de los pacientes de emergencia muchas veces. ¿Cuántas camas hay? Ver dónde hay. A nivel nacional. Tenemos a nivel nacional aproximadamente unas 118 a 130 camas. 118 pero, a nivel nacional. Exacto, pero debería. Muy poco. Sí, el problema es que ahí es que vengo con el lema del 28, que los enfermos de salud mental fueron excluidos del sistema salud. Como había un hospital psiquiátrico, en ese hospital psiquiátrico llevaban el paciente, lo internaban allá y ese paciente es de salud mental para el 28 porque quedaba en ese kilómetro y se quedó ese número como de los enfermos mentales, pero en realidad era porque quedaba ahí y a todos lo mandaban allí. Entonces, ¿qué pasaba a nivel de salud? Que el paciente psiquiátrico que llevaban a un hospital, no, eso no es de aquí, eso es del 28. Pero el paciente entonces allá, la familia decía, no, aquí es que tiene que estar porque en mi casa no puede estar, y lo abandonaban. Entonces, ¿qué hacían? Un depositorio de pacientes. Dejó de ser hospital para ser un depositorio. Un depositorio. Entonces. ¿Por qué era un depositorio? Porque no funcionaba como hospital tal. Ahí nada más estábamos los psiquiatras y los enfermeros y el anestesiólogo que nos daba la terapia y las otras enfermedades de las. Pero el paciente no tenía un cuerpo humano. El paciente no se enfermaba ni de corazón, ni de los riñones, ni de diabetes, ni de nada. Nada más ese paciente tenía derecho a ser un enfermo mental. Eso pensaba la familia. Eso pensaba la familia y pensaba el sistema de salud. Por lo tanto, a ellos nunca le llevaron un internista, un cardiólogo, un nefrólogo, un geriatra, un otorrino, un gastro. Ahí no había ninguna especialidad que lo vieran. Inclusive había un problema. Tú te aparecías en un hospital normal con un enfermo mental y no querían atendértelo porque es un psiquiátrico. Es un paciente psiquiátrico, ¿me entiendes? Entonces hay una marginalidad con el paciente de salud mental gigante. O sea que ustedes están de acuerdo con que el hospital, el Villini, que es lo que la gente conoce como el 28, no por nada más que no sea la dirección donde se encuentra, en el 28 de la autopista Duarte. 28. Ambas están de acuerdo en que lo correcto fue eliminar el internamiento. Claro. Nosotros como psiquiatras, yo te lo digo, y mi papá que fue psiquiatra, nosotros sufrimos mucho la marginación que tenían estos pacientes. Y estos pacientes, inclusive, el negar la salud como personas a ellos y solamente tener derecho a un medicamento de salud mental, era muy cruel. ¿Por qué la familia abandona? Quiero escuchar la opinión suya y de la doctora Sánchez. ¿Por qué la familia abandona a los enfermos mentales? Al Sánchez, que yo te digo. Entiendo que tenemos que invertir también en educación emocional, educación mental. Y
y mostrar que esto es un asunto, ¿verdad?, humano. La familia se avergüenza a veces, quizás es por la discriminación múltiple, ¿verdad?, que reciben estas personas. Se avergüenza de decir que tiene una persona con discapacidad mental o se avergüenza de decir que necesita, ¿verdad?, esa atención. Entonces, entiendo que también hay algunos que quizás no tienen los recursos económicos para resolver la situación. Y no es que estoy completamente de acuerdo en que cierren un centro, sino que entiendo que debe el Estado tener un lugar, un hospital, pero especializado en ese tema, en el tema de discapacidad mental. O sea, tiene que haber un hospital especializado, pero volveríamos a lo mismo del 28. Volveríamos a lo mismo del 28. Oye, ¿qué es lo que pasa? La familia se cansa del paciente mental. ¿Por qué? Porque es un paciente crónico, número uno. Porque es un paciente que quizá, ejemplo, tú sufres de la presión y yo te digo, toma Yulisa, tómate la pastilla y tú te la tomas. El paciente enfermo mental, al no tener la conciencia, que ahí es que yo voy, que la población tiene que entender que ellos no tienen las conciencias de las cosas que acontecen. Tú le dices, tómate la pastilla y no se la bebe. Al contrario, la voz que tienen que le está hablando al oído le dice, no te la bebas, que con eso te van a matar. ¿Entiendes? Porque él no tiene raciocinio para saber que el medicamento lo va a curar, sino que lo va a dañar. Entonces, esos pacientes no pueden haber hospitales psiquiátricos, porque los hospitales psiquiátricos se convierten en depósito humano. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve entonces? Se resolvería excelentemente abriendo unidades de salud mental ambulatoria y de internamiento en todos los hospitales de la República Dominicana. ¿Y qué hacemos ahora? Yo estoy haciendo eso. Yo estoy trabajando porque recuérdate que yo tengo un departamento que apenas se abrió hace 2 años. Y ya en 2 años yo te puedo enumerar muchísimos sitios donde yo he podido abrir este espacio, porque nunca los hospitales dan. Nunca los hospitales tienen suficiente cama para nada. Entonces, dentro de esos espacios limitados, yo estoy abriendo espacios para los pacientes de salud mental. Ejemplo, en el Robert Rick Cabral, siendo un hospital que tiene hasta una especialidad en psiquiatría infantil, formación, no había habitaciones para pacientes enfermos mentales. Y yo fui, hablé con el director y ahí tengo 3 camas, una habitación preparándola para eso. Pero en el hospital Padre Villino Ciudad Nueva no habían. Pero en el hospital Marcelino Vélez que tú tienes ahí no habían. En el Ney Arealora no habían. En el hospital Reinaldo Almanza no había. En los Minas no había. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Y en los nuevos, ahí es que me estoy dando el gusto, porque como no se le ha asignado área a nadie, en los nuevos yo voy, en lo que piensan abrirse, y digo, miren, ahí va el área de salud mental, denme la mía. Y a mí no me puede decir no. Lo que sí se necesitan son los especialistas. Entonces los especialistas salen 12 por año y no todos entran a hacer psiquiatría general. O sea que tienen trabajo enseguida desde que salen. Desde que salen, porque no hay psiquiatra. Y lo que hay y están sin nombrar es porque no quieren irse a los sitios. Mira, ayer mismo yo llamé a una psiquiatra porque necesitamos 4 psiquiatras en un lugar que vamos a abrir. Y esa psiquiatra me dijo, ¿dónde? Me dijo, ay doctora, no. Y así tengo mucho en Santiago. Que yo le digo, mira, véteme a Jarabacoa que no tengo, véteme a Constanza que no tengo, te voy a nombrar allá. Voy a pedir al doctor que te nombre allá. No se van. Le digo, mira, no tengo en Pedernales, no tengo en Jimaní, no tengo en Neiva, no tengo en Dajabón, no tengo en Sosúa. Me dicen que no. Me dicen que no tengo en Miche. Me dicen que no tengo en Baní. En Baní se me han negado. ¿Y por qué las universidades, el MESIT, el Ministerio de Educación, no hacen una coordinación con el Sistema Nacional de Salud para determinar dónde que está el juego? Ajá. El juego está en que nos sentemos, la Sociedad de Psiquiatría, el Colegio Médico Dominicano, porque en las especialidades no se hacen en la universidad, se hacen en los hospitales. Entonces, ¿quién es el organismo rector de eso? El Ministerio de Salud Pública. Entonces, residencias médicas de salud pública, la Sociedad de Psiquiatría, nosotros como Sistema Nacional de Salud y el Colegio Médico sentarnos a hacer una política donde en esa política el que concurse para salud mental se le da a la plaza siempre y cuando haga un contrato de que va a ser una pasantía de posgrado en los lugares donde no hay los servicios para comenzar a implementar los servicios. Esa sería una política y una estrategia. O sea que hemos estado durante años dándole la espalda al tema de la salud mental. Eso es lo que me queda como hasta los conclusión. psiquiatras. ¿En qué sentido te lo digo? Cuando tú eres psiquiatra y tú te niegas a ir a dar los servicios, porque eso te queda lejos de tu casa,
y yo no voy para allá. Yo prefiero quedarme aquí o sin trabajo o viendo a ver qué me cae a nivel privado, pero no voy a ir. Incluyendo a los psiquiatras, te estoy hablando. Entonces, lamentándolo mucho, es un tema que por ahí corregimos esa parte, aumentando el presupuesto corregimos la otra y abriendo específicamente habitaciones en todos los hospitales que se internan. Se para balancea salud la mental. otra parte. Ahora, hablemos de algo que tenemos que incluir de manera complementaria. Los indigentes. ¿Cuáles son las condiciones de un indigente? La salud mental de un indigente. Los derechos de un indigente, una persona que está en la calle, que probablemente consume, que probablemente si no consume sustancia, consume alcohol, pero que agrede, roba, se presta para ser mandadero de delincuentes también, y está dentro de esa población que hay que considerarla también vulnerable, porque la familia no la quiere en la casa por razones X y Y. La familia no lo quiere en la casa y se ha dedicado a vivir en la calle, como también los enfermos de salud mental. Quiero que abordemos ese tema porque aquí estamos hablando de enfermos mentales y personas indigentes que están delinquiendo en las calles de República Dominicana, y dicen las familias de las víctimas que sin consecuencias. Hoy hablamos de salud mental, de indigentes, en personas con condiciones mentales que necesitan atención o emocionales, y cómo esto repercute en la seguridad ciudadana y además los derechos, la condición jurídica de todas estas personas. Antes de irnos a la pausa, hablando con la doctora Francis Báez y con la doctora Andrea Sánchez, les preguntaba, tenemos una situación que ya estamos seguros, todo el mundo lo sabe y no sabemos por qué no se resuelve con el tema de la salud mental. 0.77, nosotros buscamos 0.72, pero sigue siendo menos de un 1%. Es de lo que recibe el sistema de salud o de atención a la salud mental en todo el sistema de salud de la República Dominicana. Y eso es para todo el mundo a nivel nacional. Ya escuchamos que no hay personas en gran parte del territorio nacional. Son 172. 168 o 170, porque ahora van a entrar 3 al sistema. Oigan eso, van a entrar 3 al sistema. 170 psiquiatras tiene el sistema de salud en República Dominicana, psiquiatras. Esto es grave, porque la pandemia además dejó más personas con sensibilidades emocionales. No, los psiquiatras tenemos que ayudarlos a ellos, porque tenemos una gran carga de trabajo. Hay una carga muy grande y tenemos que cuidarnos, porque si el cuidador se enferma, la pulca retuerce el rabo. Pero ahí están también los indigentes. Vamos a definir, quiero que la doctora Sánchez defina qué es un indigente. Una persona en situación de calle, que por situaciones familiares o de su entorno le lleva a vivir, ¿verdad? A vivir en la calle, en un lugar en donde no puede recibir protección. Son considerados personas o grupos vulnerables porque por sus características o su situación, ¿verdad?, le impide poder ejercer o disfrutar a plenitud del acceso a servicios o de sus derechos humanos. Son personas que quizás pueden estar consumiendo, ¿verdad?, alguna sustancia controlada en nuestro país. Quizás su primera infancia, el entorno en donde viven no le permite tener una salud mental, ¿verdad?, estable, lo que los ha obligado a consumir sustancias controladas. Lo lleva también a la calle, los familiares lo abandonan porque para el consumo también roban a los familiares, maltratan. Entonces a veces prefieren tenerlo, ¿verdad?, alejados. Sí he visto cómo la Procuraduría de Derechos Humanos da protección a esta persona o intenta, pero como dice la doctora aquí, las camas en los centros son muy escasas, los especialistas son muy escasos y el tratamiento se lo dan a por muy corto tiempo. Y tienen entonces que volver de nuevo porque el familiar, que entiendo yo que aparte de darle ese tratamiento o a esa persona que tiene la discapacidad mental, también entiendo que a los familiares también hay que tratarlos, quizá de manera, ¿verdad?, psicológica, para que puedan entender, ¿verdad?,
al familiar y que puedan entonces recibirlo nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre un indigente y un enfermo mental? Mira qué es lo que pasa. El enfermo mental tiene una afección mental per se, y esto al momento que te lo hace deambular, salir a la calle, por eso se llaman deambulantes. Salud mental le llamamos deambular. El paciente está deambulando, está saliendo, sale, se queda como deambulante, viviendo a la intemperie, viviendo de toda forma, porque su enfermedad mental no le permite tener el raciocinio del problema que él puede conseguir en la calle, del riesgo que está exponiéndose, por eso le llaman vulnerable. Mientras que hay muchísimas personas que no tienen una enfermedad mental per se, pueden tener un trauma, como dice la doctora aquí, pueden tener una situación familiar, hasta un abandono familiar, y se van a la calle donde ellos se sienten quizás libres, pero no solamente libres, también ellos lo que hacen es, fíjate que los enfermos mentales muchos se agrupan, sí, o los deambulantes se agrupan. Sí. Y los indigentes también. ¿Me entiendes? Y los indigentes se agrupan, y es específicamente porque ellos se apoyan uno con otro y se cuidan. Pero, lamentándolo mucho, hay un problema, que precisamente el indigente, como llamamos, el que anda en la calle, tú lo entras a un hospital. Señores, los hospitales no son casa. Los hospitales son hospitales y es para usted entrar, y salir y ir a un lugar. Cuando tú recoges un indigente o una persona de calle o un enfermo mental que anda deambulando, ese paciente, tú no tienes ni siquiera, porque él ni siquiera sabe decirte dónde vive, ni el teléfono, ni quiénes son su familia. Es más, él no sabe decirte quién es él. El indigente. El enfermo mental. ¿Y el indigente? El indigente sabe quién es él y dónde vive su familia y todo. Y tiene juicio y raciocinio lógico. Por eso es que esos indigentes utilizan a esos enfermos mentales. Se hacen sus amigos y le hacen creer a los pacientes que ellos son amigos y lo utilizan, y por eso lo cogen de mula, que es la palabra correcta, mula, para que ellos carguen cosas de ellos y lleven y vengan lo del mandado. Inclusive hay personas de calle que mandan al enfermo mental a pedir, pide, y le quitan después el dinero. Eso sucede. La indigencia, la enfermedad mental y la delincuencia, ¿cómo está asociado esto? Oh, tremenda. Doctora. Claro. Pobreza, ¿verdad? Las pocas oportunidades que tienen algunas personas de poder mantenerse, ¿verdad? De poder cubrir sus necesidades. A veces no sé si decir, lo obligan o lo llevan, ¿verdad? Lo llevan a tener una salud mental no estable. O sea, la misma ansiedad, la depresión, a veces lleva a una persona a cometer un ilícito penal. Entonces, no tener abrigo, estar a la intemperie, como dice la doctora, entiendo que puede ser hasta un grito desesperado de una persona que lo lleva, ¿verdad?, a estar como más cerca de lo que es el entorno de la delincuencia. Doctora, indigencia, salud mental y delincuencia. Este es un trinomio, no binomio, trinomio, que al final es peligro. Y es más peligro para el verdadero enfermo mental y para el que vive en calle que para el mismo delincuente. Porque el delincuente o el antisocial lo que hace es escudarse detrás de ellos. Los utiliza. Y a utilizarlos a ellos, para ellos entonces obtener la ganancia al final. Porque yo te voy a decir una cosa, el 99% de los antisociales no atraca para comprar comida, no atraca para comprar una casa, ni atraca para comprarse una ropa. ¿Para qué atraca? Para consumirlos en vicio, en alcohol, cigarro, droga, cual que sea. Y lo botan. No atraca para ahorrar en un banco, señores. No atraca para poner una empresa con lo que acumuló en sus atracos. Porque este mismo personaje... el que atraca tampoco acumula. No, no, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, cuando toman a estos enfermos mentales, quizá ese mismo enfermo mental, alguien lo subió ahí arriba, un antisocial lo subió ahí arriba. Y le dijo, mira, tira esto cuando yo te diga. Y estaban brechando, se le pegó a ese muchacho la piedra. Hubiese sido a ti o a mí que me llaman de emergencia, que cada rato ando en la calle a cualquier hora de la madrugada, en una emergencia. ¿Me entiendes? Yo estaba trabajando
ayudando, y un enfermo mental puede agredirnos a nosotros en cualquier momento. Entonces, ¿qué hace esta persona antisocial? Utiliza precisamente a esas personas que son vulnerables. Pero a esos mismos enfermos mentales y a esos mismos que andan ahí a la intemperie como nómadas, que era una palabra que usaban mucho en la escuela en sociales, los nómadas. Estos pacientes, la gente le da golpes, la gente lo maltrata, la gente le hace muchísimas cosas. Y te voy a decir una cosa, Yulisa. Entendemos que ese paciente se le pegó esa muerte. No vamos a averiguar cuáles fueron los móviles y los diferentes medios. Pero hay una cosa que tú tienes que saber. La población civil es 1000 veces más violenta que los enfermos mentales. La misma estigmatización nos hace ver al enfermo mental. Tú ves a un paciente enfermo mental sentado así en un rincón y te va a la otra acera porque tú crees que te va a volar arriba. Sí. ¿Me entiendes? Pero ahí te chocan en la esquina y ese tiene más agresividad que el que está en el rincón. Porque se han registrado 600 y pico de muertes por violencia. Y de nada, o enfermos mentales, nada más tenemos 2 casos a nivel nacional ahora mismo de muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero saber qué nos toca. Quiero oír la parte médica y quiero oír la parte legal. Ya sabemos que tenemos una cantidad indeterminada de personas indigentes y enfermos mentales en la calle, suelto, que no hay qué hacer con ellos, que la familia no los recibe, la familia no les busca atención, simplemente se olvidó de que los tenía y cree que con eso resolvió el problema, pero le está dejando el problema a la sociedad. Esa es la situación. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las salidas? La salida legal, ¿cuáles son? Lo primero es que con las personas que están privadas de libertad, que aparentan tener una discapacidad mental, para hacerle los estudios, ¿verdad?, psiquiátricos, tiene el Estado que invertir. Hay que invertir recursos económicos, porque los estudios son muy caros. Son 70, 80 mil pesos por cada psiquiatra y tiene que haber como un colegiado, como son 3 psiquiatras que deben dar, ¿verdad?, el diagnóstico. Para declararlo una persona con discapacidad para mental. Hacer el peritaje. Exacto. Entonces, en muchas ocasiones no se puede lograr. Por lo tanto, el tratamiento no se da. El tratamiento no se recibe. Entonces, cuando la persona ya logra salir de libertad, el Estado se desliga de eso y que llevamos a la calle. Llevamos a la calle una persona que no se trató a tiempo. Entonces, las personas que están en situación de calle, que tienen discapacidad mental, sé que se está tratando de hacer un trabajo, pero el tratamiento que deben llevar, entiendo que no se hace como completo. Se recoge la persona como rápidamente para las fotos, los videos, y realmente no se da el tratamiento que necesita la persona. Entonces, el año pasado, en el 2021, ¿verdad?, en septiembre, hubo una reunión en donde se firmó un convenio interinstitucional entre la Procuraduría General de la República, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Médico de Psicólogos, y firmaron un convenio entre ellos para crear esos cubículos dentro de los recintos carcelarios. Esas unidades. Unidades, donde iban a tener 2 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 enfermeros, y eso no se ha podido hacer desde el año pasado que se firmó ese acuerdo. Entonces, es poner manos a la obra porque las herramientas las tenemos. Es invertir dinero en esto y de verdad asumir que tenemos una problemática que se nos está escapando de las manos. Doctora. Mira, repito, si hubiera una Dirección Nacional Ejecutiva de Salud Mental, esa Dirección Nacional Ejecutiva permea, trabaja a nivel judicial, mirando que se establezca en cada centro penitenciario una unidad de salud mental con los consultorios, con el tratamiento y los especialistas, porque hubiera un presupuesto para eso, ¿me entiendes? Así sucediera en niños y adolescentes, una unidad de salud mental o unidades de salud mental o consultorios y cosas de salud mental en los centros de CONANI, que esos niños tienen problemas todo y lo sabemos, Yulisa, porque vienen desde el trauma del abandono hasta todo. También hubiera uno a nivel de sociedad civil, que eso estuviera en los diferentes ayuntamientos,
un consultorio de salud mental grande, que diera asistencia y que tuviera un vínculo con las unidades de salud mental de esas provincias para ingresar esos pacientes. Y el momento entonces de aquellos pacientes volver ya al medio, no tirarlo a la calle, sino que pasen a centros de rehabilitaciones psicosociales, que por provincia debería de existir uno, y eso manejarlo una dirección nacional ejecutiva, que existieran las residencias de corto, largo y mediano plazo, que son los lugares de la casa de acogida de los enfermos mentales, que no hay. Hay una que se va a abrir ahora, que estamos haciendo el engranaje en el Servicio Nacional de Salud. ¿Me entiendes? Pero que si hubiera una dirección, esta trabajara todo el sistema social en las diferentes áreas sociales que tenemos, de penitenciario, desde lo que es desastres y duelo. Ahora mismo Dios ha amparado mucho a la República Dominicana, pero aquí viene un terremoto o una catástrofe grande. ¿Y dónde tú metes a esa población civil que se psicotizó, que se quedó sola, que se quedó sin familia, como pasó en Jimaní aquella vez? Entonces, debe de haber unas políticas públicas enfocadas en resolver los problemas de salud mental desde arriba y llegar y permear a todos los sistemas que la necesiten. Porque fíjate que la Sociedad de Psiquiatría fue, el Colegio Médico fue, pero al final, ¿quién es que tiene que nombrar ese personal o ese recursos humanos, que es la gran inversión? Aparte de las casas que tienen que alquilarse, comprarse, todo eso viene incautado. Debería, como tú me dijiste ahorita, deberían de pasar a esa dirección, y esa dirección dar una respuesta a todos los deambulantes de la calle. Y ahí viene incautado en el país entero. Ahí tendríamos ya y te voy a decir una cosa, la gran mayoría de esos bienes incautados son precisamente personas que provocaron ese desequilibrio, esos desequilibrios de esos usadores de sustancias. Que lo mismo que dañaron, ya que ese aporte se quede para ellos, ¿me entiendes? Debería de hacerse así unas políticas públicas, y que Procuraduría y que Fiscalía se empodere de la ley de salud mental, y que comience a buscar a los familiares de esos pacientes, hacer lo que nosotros llamamos un perfil social a esos pacientes, y haciendo ese perfil biofísico social, ver la condición del paciente y buscar la familia y decirle por la ley, mire, esa es su familia. Si usted no responde a usted tenerlo y entrarlo al clipe y llevarlo a un hospital y coger su lucha con su paciente, entonces usted le cabe cárcel, y tú verás que entra la familia a recoger sus enfermos mentales. Entonces, ¿quiénes quedarían? Aquellos disociales, aquellos usadores y abusadores de sustancias. Entonces ahí, con el Consejo Nacional, más el Servicio Nacional de Salud, más la Fiscalía, lo que es alcaldía, se recogen esos deambulantes, entran en esos dispositivos que se llamarían residencia de corto, largo y mediano plazo. Después de salir, si están psicóticos, se llevan a una unidad, ya que después que están estables, entonces entran a un psicosocial o a un centro de rehabilitación, que esas residencias tienen que tener inclusive psicoterapeutas laborales, porque ellos tienen que enseñarlo a ellos a tener un medio de vivir y de cómo seguir hacia adelante. ¿Me entiendes? Hay un programa bellísimo en salud mental. Esas redes de salud mental, como se llaman, que existen, mira, la de Chile es preciosísima, la de Indonesia es bellísima, pero lamentándolo mucho, tenemos que desde arriba comenzar a formar esto y dar una respuesta a nuestra nación. Y yo sé que así nosotros podríamos corregir los problemas de salud mental y dar una respuesta, aún con el poco personal que tenemos. Estoy más preocupada que lo que estaba antes de empezar el programa. Esa es la realidad. Hay que hacer muchas cosas, se necesitan recursos, se necesita manos a la obra, se necesita un médico, pero lo primero que se necesita es voluntad. A partir de ahí tal vez se resuelve. Gracias a las dos. Han sido la doctora Andrea Sánchez, encargada del Departamento de Asistencia Gratuita de la Oficina de la Defensa Pública, y la doctora Francis Báez, directora de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Dos figuras he tenido esta noche aquí, muy contentas, muy contenta de tenerlas aquí. Más gracias por haber sacado este tiempo. Buenas noches. Gracias, y feliz buenas Navidad noches. para las dos. Gracias, igual. Feliz Navidad. A ustedes, gracias también. Nos vemos en la próxima. Bye bye.